Buenos días. Hipopotasemia. Hipo, bajo. Potasio, potasio, hemosangre. Es decir, la hipopotasemia no es más que la disminución de la cantidad de potasio existente en la sangre. La disminución de los valores de potasio en plasma por debajo de los valores normales, que el límite inferior es 3,5 milimol por litro. Recuerden que el potasio en sangre es muy poco, pero dentro de la célula es muy abundante. Como el potasio está presente en la mayoría de los alimentos en cantidades suficientes para cubrir las necesidades del cuerpo, es decir, una deficiencia alimentaria de potasio es bastante rara, y la eliminación de potasio es casi totalmente renal, podemos decir, sin duda ninguna, que las causas de hipopotasemia son, en su mayoría, situaciones que disminuyen la reabsorción de potasio a nivel de los riñones, a nivel de los túbulos renales. No estoy hablando solamente de enfermedades renales, estoy hablando de cualquier situación que disminuya la reabsorción de potasio a nivel de los túbulos renales, causa hipopotasemia. O cuando hay un aumento excesivo de pérdidas, por ejemplo, los pacientes con diarreas muy abundantes, el potasio también se puede perder por la diarrea. Normalmente por las SPK se pierde muy poco potasio, pero cuando hay diarrea sí. ¿Por qué? Porque el potasio que sale al tubo digestivo es reabsorbido y cuando hay diarrea pues no puede ser reabsorbido. Por tanto, los dos grandes grupos de causas de hipopotasemia son situaciones que disminuyen la reabsorción del potasio a nivel de los riñones y situaciones que aumentan la pérdida de potasio a nivel de tubo digestivo. La eliminación renal de potasio. La pérdida de potasio más frecuente es el uso de diuréticos tiacídicos, es decir, hidroclorotiazida, clortalidona, etc. Esa es la causa principal de hipopotasemia. Entre la diarrea y los diuréticos pueden explicarse la mayoría de los casos que cursan con hipopotasemia. Y si una persona que toma diuréticos desde hace mucho tiempo tiene diarreas abundantes, pues con más razón aún. Pero también hay otras causas menos frecuentes, causas que pueden causar pérdida considerable de potasio por la orina o por el intestino y que no son muy habituales. Estas dos son las más importantes. Utilización de diuréticos tiacídicos por largo tiempo, sin reposición de potasio, y las diarreas abundantes. Otro grupo serían las causas que cursan con aumento de la secreción de hormonas esteroideas de la corteza suprarrenal, como tumores o hiperplasia de la corteza suprarrenal. Básicamente, el síndrome de Cushing o la secreción ectópica de ACTH, que es frecuente. Son no tan frecuentes, pero bueno, se ven también. Y otras causas pueden ser la estenosis o estrechamiento de una de las arterias renales, los tumores que segregan renina, el consumo de regaliz, que es una planta de raíces gruesas que se utiliza como antioxidante, pero que aumenta también la eliminación renal de potasio. Estoy hablando de causas poco frecuentes. Enfermedades congénitas de los túbulos renales, y entre ellas tenemos el síndrome de Liddle. El síndrome de Liddle es una mutación genética hereditaria que causa que los canales que reabsorben sodio no se inhiban, con reabsorción exagerada de sodio y se intercambia con potasio que es eliminado excesivamente para mantener el equilibrio. O sea, estas personas con esta enfermedad tienen una alteración de los canales que reabsorben sodio que se mantienen abiertos, como tener la puerta del sodio abierta y entonces la del potasio se abre también para que pueda mantenerse un equilibrio entre los distintos tipos de iones. En este síndrome se retiene agua con sodio. Esto aumenta el volumen sanguíneo y causa hipertensión arterial con hipervolemia y edema, casi siempre asintomática. Se detecta en niños y adolescentes muchas veces, porque comienza desde muy temprano, se nace con esta enfermedad, y si las pérdidas de potasio son excesivas, aparecen síntomas de hipopotasemia. Síndrome de Liddle. Reabsorción aumentada de sodio con pérdida de potasio. Reabsorción de agua siguiendo al sodio, hipertensión arterial, edema, comienza desde muy joven la persona y al mismo tiempo hipopotasemia. Renina, aldosterona y potasio bajo en sangre, en estos casos es característico. Dosifica renina está baja, no es una causa de la renina, no es la causa. Dosifica aldosterona, que es una hormona de la corteza suprarrenal, bueno, pues está normal también o está en baja. Y el potasio en sangre está bajo, el diagnóstico es muy probable que sea un síndrome de Liddle. El tratamiento es con diuréticos ahorradores de potasio como el triantereno y la cerazolamida. Y la espironolactona, que ya conocemos, también se puede utilizar. Es decir, es una enfermedad congénita, no frecuente, y que se diagnostica desde edades tempranas. Hipertensión, edema y potasio bajo en sangre, con renina y aldosterona bajos en sangre también.
El síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter es una enfermedad congénita que se manifiesta en dos formas clínicas. Una forma es neonatal. Desde que el niño nace aparece polihidramnio, o sea, antes de nacer el niño, la madre tiene un polihidramnio, o sea, tiene mucho líquido en la cavidad amniótica, y después del nacimiento el niño presenta sed intensa y orina mucho. Se piensa que le pasará al niño, tendrá la diabetes. No, no es diabetes, todo está bien, la glicemia está normal. En esta variante se elimina calcio exageradamente por la orina y esto puede causar la formación de litiasis, es decir, piedra en los riñones, desde personas muy jóvenes, niños muy jóvenes, en la forma neonatal, que empieza a manifestarse desde que el niño nace. Bueno, desde antes que nazca, porque ya hablamos que la madre habitualmente tiene polihidramnio durante el embarazo. Pueden presentar estos niños vómito y retraso en el crecimiento. Es un síndrome muy característico y no tan difícil, es muy poco frecuente también, pero no es tan difícil de diagnosticar. Y en todas las variantes, la renina dosificada en sangre es baja, la aldosterona es baja, hay disminución de la volemia o la volemia está normal, la presión arterial es baja o normal y aparece alcalosis metabólica, porque se pierde potasio, pero no se retiene sodio. El tratamiento es con dieta rica en sodio y potasio y la espironolactona es el medicamento de elección. Síndrome de Chittelmann. Otro síndrome poco frecuente. Está hablando de enfermedades raras hoy, cosa que yo no acostumbro a hacer, pero yo creo que vale la pena porque si usted tiene una persona, un familiar, un amigo con estos síntomas, pues sospechar la enfermedad no está de más. El síndrome de Chittelmann es un síndrome también poco frecuente, menos frecuente incluso que el de Bartter, que muchas veces no tiene síntoma ninguno y que sus manifestaciones son solamente disminución del potasio, disminución del cloro y disminución del magnesio en sangre y una disminución de la eliminación de calcio por la orina, menos calcio en la orina y disminución de sodio, potasio, o sea, de potasio, cloro y magnesio en sangre. Se hace una dosificación de estos elementos en la sangre, encontramos potasio, magnesio y cloro bajo, vamos a la orina, el calcio en la orina está bajo, bueno, sospechar un síndrome de Chittelmann. Esto puede causar un síndrome de Chittelmann condrocalcinosis. ¿Por qué? Porque como se disminuye la eliminación de calcio por la orina, quiere decir que aumenta el calcio en sangre y el calcio se deposita cuando ya pasa la cantidad esa de calcio que puede mantenerse en el plasma. O sea, sobresatura el plasma, el calcio se deposita y sobre todo se deposita mucho en los cartílagos, que es lo que se conoce como condrocalcinosis. Las personas tienen además debilidad, calambres musculares e hipertensión arterial. El tratamiento es muy fácil. Dieta rica en suplementos de potasio. Porque estos trastornos del calcio están basados en el equilibrio del potasio. Se elimina potasio, se retiene calcio para mantener la carga iónica. Entonces, cuando administramos potasio en cantidades grandes, ya se empieza a eliminar calcio de nuevo. Síndrome de Fanconi, tal vez un poquito más frecuente que los anteriores. Es una enfermedad genética recesiva. Quiere decir que para heredarla se necesita que ambos progenitores tengan el gen alterado. No se hereda de un solo progenitor, como la primera que hablamos, el líder, sino que esta necesita que los dos padres, aunque ninguno padece la enfermedad, pero que ellos son portadores de un gen alterado. Se caracteriza por eliminación excesiva por los riñones de aminoácidos, de bicarbonato, de fosfato, de glucosa, de calcio, potasio y otros electrolitos. Una lista bastante impresionante, ¿no verdad? Y se manifiesta por raquitismo desde el niño pequeño, sed, toma mucha agua, poliuria, es decir, orina mucho y hay un daño renal que puede llevar a esta persona a la insuficiencia renal. Existen formas adquiridas en adultos que también presentan osteomalacia, en vez de raquitismo, es decir, disminución del calcio en los huesos, porque se elimina mucho calcio, pero que es una enfermedad también no muy frecuente, aunque un poquito más frecuente que los anteriores. La acidosis tubular tipo 1 y tipo 2 reúne varias enfermedades que se caracterizan todas ellas por la pérdida de bicarbonato, por la orina, con acidosis en sangre, pérdida de potasio, con hipopotasemia y tensión renal, tensión arterial baja o normal. Son los alcalosis tubular tipo 1 y tipo 2 son enfermedades muy propias de los riñones, de la nefrona. La tipo 1 se localiza en los tubos colectores, un defecto de intercambio de iones de hidrógeno por potasio. ¿Qué causa esto? Se retiene hidrógeno, se elimina potasio y al retenerse hidrógeno, recuerden ustedes que el pH, el ácido, es el logaritmo invertido de la concentración de hidrogeniones. Estamos reteniendo hidrogeniones, estamos aumentando la concentración de hidrogeniones en el plasma, se pierde potasio para equiparar esto y aparece una acidosis metabólica con hipopotasemia y la presión arterial está normal o baja. Así que por ahí no hay problema con la presión. Hay una acidosis que no tenemos cómo verla, es una acidosis tubular.
La tipo 2 es la dificultad para reabsorber ion bicarbonato con una pérdida de potasio concomitante. Estos mecanismos sería bonito también un día dedicarnos a ver cómo funciona una nefrona. Hay tiempo para todo, pero bueno, digo el tiempo. Vamos a ver si hay tiempo para todo, menos lo mismo. Como ven, la primera gran división de los pacientes con hipopotasemia es si está la presión elevada o no. Y vamos a ver una tabla. Vamos a ver una tabla para cuando tengamos una persona con potasio bajo en sangre, vamos a ver la tablita esta. Causa de potasio bajo en sangre. Puede ser un síndrome de Litre, que ya hablamos, es un aumento de los canales de epiteliales de sodio con reabsorción aumentada de sodio y disminución de potasio. La disminución de la reabsorción de potasio. ¿Cómo está la renina? Baja. ¿Cómo está la aldosterona? Baja. ¿Cómo está el volumen sanguíneo y la presión arterial? Altos. Todos ellos tienen el potasio bajo, partimos de esa base. El segundo grupo es la disminución de la enzima beta hidroxiesteroides deshidrogenasa, que es la utilización de este tipo de vegetal que hablábamos, el regaliz, que se consume mucho en algunos países. Ahí está también la renina baja, también está la aldosterona baja y también está la tensión arterial y el volumen sanguíneo altos. Un tumor o hiperplasia adrenales, que generalmente cursa con aumento de la secreción de aldosterona, la renina está baja, la aldosterona está alta. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hay en estos casos es un aumento de liberación de aldosterona y el volumen en sangre, el volumen plasmático y la presión arterial también están elevados, están altos. Secreción ectópica de ACTH. La ACTH es una hormona también producida por la corteza suprarrenal y síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es cuando la produce la hormona suprarrenal, la corteza suprarrenal está aumentada la producción de esta hormona por la corteza suprarrenal y la producción ectópica de ACTH se ve en algunas neoplasias y en algunos otros síntomas poco frecuentes, pero se ve en neoplasias. ¿Cómo está la renina? Baja. ¿Cómo está la aldosterona? Baja. ¿Y cómo está el volumen sanguíneo? Alto. Un poco difícil diferenciar algunas de ellas, ¿no? Tenemos la hiperplasia adrenal congénita, donde la renina está baja, la aldosterona está alta y el volumen sanguíneo y la presión arterial también están elevados. Continuamos. Estenosis unilateral de la arteria renal, es decir, un estrechamiento de la arteria, disminuye la llegada de sangre a uno de los dos riñones, no a los dos, a uno. La renina está alta porque el otro riñón empieza a liberar renina para aumentar la cantidad de sangre que le llega. La aldosterona está alta como consecuencia del aumento de renina y el volumen sanguíneo y la tensión arterial también están elevados. Tumor secretor de renina. Produce renina en sangre aumentada, produce aldosterona en sangre aumentada y la presión arterial se eleva con retención de líquido y aumento del volumen sanguíneo circulante. Diurético. Diuréticos tiacídicos, renina alta, aldosterona alta y la presión arterial baja. ¿Por qué? Porque disminuye la volemia. Elimina mucho sodio y agua y hace que la presión arterial y el volumen sanguíneo disminuya. Furosemida, la renina está alta, la aldosterona está alta y el volumen sanguíneo y la tensión arterial están bajos. El consumo es importante de furosemida. Y la acetazolamida, bueno, pues muy parecido porque la renina está alta, la aldosterona está alta y el volumen sanguíneo y la tensión arterial están variables. Pueden estar altos, pueden estar bajos. Bien, ahora vamos a las que cursan con tensión arterial normal o baja y volumen sanguíneo normal o bajo. Síndrome de Bartter, síndrome de Schitterman, síndrome de Fanconi y acidosis tubular renal distal. Todos ellos tienen aumentada renina, aumentada aldosterona, pero la presión arterial es normal y el volumen sanguíneo es normal. Las pérdidas intestinales incluyen tumores intestinales, fístulas digestivas, como la enfermedad de Crohn, muy importante en las fístulas postquirúrgicas, muy importante, el abuso de laxantes, las personas que son estreñidas crónicas y toman demasiado laxante, y el llamado cortocircuito ilio-yeyunal, que puede ser quirúrgico también, o puede ser por una fístula, una enfermedad de Crohn, donde el alimento pasa rápidamente del yeyuno hacia el ilio, y no es ni bien digerido, ni es absorbido, no se absorben algunos tipos de elementos, y esto cursa con diarrea crónica también. Son enfermedades que cursan con diarrea crónica, casi todas ellas. La carencia de potasio en la dieta, extremadamente rara. Eso no se ve. Hablando en plata, no se ve. Los síntomas de hipopotasemia se clasifican según el órgano o sistema que esté afectado. Por ejemplo, las manifestaciones clínicas más frecuentes se localizan en el sistema neuromuscular, porque ya dijimos que el potasio es imprescindible para la transmisión del impulso nervioso y para la contracción muscular. Aquí aparece cansancio fácil,
debilidad muscular, dolores musculares, sobre todo cuando se hace ejercicio, y calambres. También con un ejercicio que no son tan intensos, pero aparecen dolores musculares y calambres. En los casos más graves, puede presentarse parálisis muscular respiratoria y puede necesitar ventilación asistida. Esto es bastante frecuente en las hipopotasiemias graves. En el electrocardiograma es muy característico, aparecen alteraciones del electrocardiograma características. Hay una prolongación del espacio PR, es decir, una prolongación de una demora en el paso de la corriente eléctrica desde el marcapaso auricular, la parte de arriba, que es la que genera el impulso eléctrico cardíaco, hacia los ventrículos. Eso está prolongado. Se invierte el espacio ST. Es decir, ese espacio ST, no, que es un espacio de reposo donde el electrocardiograma debe ser plano, no es plano. Está hundido, como una cubetica así. Las ondas T, que es la parte de la repolarización ventricular, o sea, cuando el ventrículo se contrae y ahora está relajando para recibir sangre de nuevo, aparecen planitas, no hay mucho impulso eléctrico ahí, o pueden aparecer incluso invertidas. Y aparece una onda en el electrocardiograma que no es tan frecuente, que se llama onda U, que aparece después de la onda T. Esto puede simular una cardiopatía isquémica. Puede ser que un médico que no tenga mucha experiencia con el electrocardiograma, y los hemos visto montones, coge un electrocardiograma y dice, no, esto es un problema cardíaco serio, usted tiene una isquemia cardíaca. Y no es una isquemia cardíaca, es una hipopotasemia. Porque la depresión de la onda T puede hacer pensar en una isquemia cardíaca y la prolongación del PR puede hacer pensar también en una isquemia cardíaca. Pero cuando uno mira el conjunto de todo, bueno, pues es el electrocardiograma de una hipopotasemia, que es muy característico. Manifestaciones más frecuentes, entre ellas el sistema digestivo. ¿Cuáles son las manifestaciones a nivel del sistema digestivo? Estreñimiento. Y puede causar un ilio paralítico, es decir, el intestino ya se mueve tan lentamente que casi se paraliza, no se paraliza completo, pero casi se paraliza. Y entonces puede confundir incluso con una obstrucción intestinal. Las manifestaciones más frecuentes también son las musculares, que muchas veces no se hace mucho caso porque se atribuye a cansancio y otras causas. Dice, ay, qué cansado estoy flojo. Pero si una persona toma diurético y siente debilidad muscular, cansancio y calambre, piense que puede tratarse una hipopotasemia. Usted toma tiacidas, sobre todo diuréticos de tipo tiacídico, hidroclorotiazida, clortalidona, está muy cansado, ya agotado a la casa, tiene calambres musculares, sobre todo a veces por la noche cuando se acuesta, que está reposando, y entonces tiene debilidad, cuidado, puede ser que tenga potasio bajo. Así que le recomiendo que vaya al médico, le diga esta posibilidad y que le hagan una dosificación de potasio en sangre para ver cómo está. El tratamiento depende de la causa e incluye reposición de los niveles de potasio, ya sea por infusión de soluciones con potasio, en los casos más graves, o por suplementos orales en los demás casos. O sea, tiene potasio bajo, se le da potasio por la boca, que es un poquito irritante para el estómago, eso también hay que tenerlo en cuenta, o se le pone un suero con potasio y se le administra de esta forma potasio para que pueda recuperarse. La indicación de diuréticos ahorradores de potasio, como espironolactona, eplerenona, amilorida y triantereno, también es importante. O sea, estos medicamentos son diuréticos que lo que hacen es retener potasio en el cuerpo. Eliminan sodio, pero retienen potasio. Bueno, hemos llegado al final del programa. Los espero en el próximo, que vamos a tratar de hiperpotasemia. Muchas gracias.